Muy buenas tardes, queridos hermanos. Em, en base a las sugerencias que ustedes realizaron en WhatsApp, pues nosotros hemos decidido hacer este pequeño video, ¿verdad? Para un reforzamiento. Vamos a iniciar, como es debido, con una pequeña oración, ¿verdad? Estemos preparados todos. En posición de oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por los alimentos, por la bendición de cada día. Bendice, Señor, a mis amigos, a mis enemigos, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego, Señor, por aquellos que sufren y te pido, Padre, la paz del mundo, la salud del mundo, la sanación del mundo, Señor. En esta tarde te pedimos también, Señor, por todas las personas que están en casa recibiendo este pequeño reforzamiento, esta pequeña clase de tu doctrina, Señor, para que entre en sus corazones, que tu palabra fecunde dentro de ellos, Señor. También le pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que interceda por todos nosotros. También sea ella la que esté cerca de nosotros en nuestros momentos de aflicción, para que nosotros, sabiendo que contamos con el amparo de ella, sepamos afrontar cualquier causa que se nos presente en nuestro camino. Siendo así, empezaremos con la oración que tu Hijo Jesús nos ha enseñado, la oración por excelencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Santísima Virgen María, te saludamos con el saludo que el ángel Gabriel te hizo. Alégrate, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces iniciaremos con el tema, como ya lo vimos, es la respuesta del hombre al Dios que habla y escucha. Tema número 3. Iniciaremos con esta pequeña lectura. Como sabemos que todos ustedes ya realizaron la lectura en su casa, entonces se nos hará más fácil nuestro pequeño resumen. Qué importante es descubrir en la actualidad que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. En nuestra época se ha difundido lamentablemente, sobre todo en el occidente, la idea de que Dios es extraño a la vida y a los problemas del hombre, y más aún de que su presencia puede ser incluso una amenaza para su autonomía. En realidad, toda la economía de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Bueno, ahora vamos a ver el objetivo de este tema, ¿verdad? Entonces el objetivo es descubrir que en esa revelación Dios nos habla como amigos, abriendo un diálogo con nosotros, con su palabra. Él toma la iniciativa y nosotros estamos llamados a responderle para que se complete el diálogo. Segundo, identificar que nosotros mismos podemos interrumpir nuestra comunicación con Dios cuando rompemos nuestra comunión con Él. Muy bien, pues ahorita pasamos al siguiente punto con Carlitos. Bueno, buenas tardes. En respuesta a sus peticiones hechas en el chat, pues una pequeña explicación del tema número 3. Empezaríamos con el numeral número 1, que es el tema, sería
Dios no habla por hablar, habla para dialogar. En pocas palabras, queremos resumir que Dios a la hora de hablarnos no es un monólogo. Y aquí nos explicaba que no es como un actor que habla a un público para encantar al público, para llamar su atención. No, en este caso Dios crea un diálogo entre el hombre y él mismo. Y un diálogo es discutir con una persona, es preguntarle qué piensa, es decirle lo que no le gusta. Y el concilio, pues, Dei Verbum nos habla sobre esto. Este tema está basado en documentos de la Iglesia Católica, en donde nos dice que el Papa Benedicto XVI creó el Verbum Dei, donde habla de que para hablar con Dios es necesario tener un diálogo con Él. Y para dialogar con Él es una forma de que Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le escuchamos y lo mejor sería obedecerle. Entonces nos presenta a un Dios amigo, una persona cercana. Como nos hablaba Lucy sobre el primer párrafo que ella leyó, nos decía que nos presentan a nosotros un Dios lejano, un Dios que está en el cielo, nosotros estamos muy lejos, ¿verdad? Un Dios que castiga, un Dios que no escucha. Pero es totalmente lo contrario. Dios nos habla a través de su palabra para involucrarse en nuestras vidas, nos habla a través de su palabra para ayudarnos con nuestros problemas personales. Y como dice en Dei Verbum, que leyó Lucy, que nos habla de que es un Dios como que se quiere meter en nuestra vida, en nuestra autonomía, dicen en el texto. Entonces, no, Dios no quiere meterse, Él quiere intervenir en nuestra vida para nuestro bien. Actualmente la sociedad nos dice que la religión es el opio de la sociedad, ¿verdad? Y totalmente lo contrario. Dios nos da normas y reglas para que lo obedezcamos, para que lo amemos, ¿verdad? Y es muy contrario a lo que el mundo nos enseña, de que Dios es alguien que interviene para mal. No, Dios está para ayudarnos en nuestros problemas personales, en nuestra propia historia, en nuestro propio tiempo. Ese sería el numeral 1. Ahora, el numeral 2, aprender a escuchar a Dios. Aquí en el texto nos habla de que qué fácil es hablar de la palabra de Dios. Un predicador, pues, habla a una multitud, pero qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Aquí nos dice en el libro que hasta los predicadores hablan con una teatrabilidad, o sea, que hablan con mucha elocuencia, hablan con muchas palabras bonitas, pero llegar primero hay que escuchar a Dios antes de hablar de Él. Escucharlo significa que entablemos una conversación, que escuchemos lo que Él nos quiere decir a nosotros primero. Y que después de eso podemos predicar a Jesús, pero primero tiene que hacerse testimonio en nuestra vida a lo que estamos leyendo. Y para encontrar a Jesús hay que introducirnos en la oración y también en la meditación. Entonces no es nomás de hablar de Jesús sin haberlo primero conocido personalmente. A Jesús pues lo podemos encontrar personalmente, podemos hablar con Él, no solamente en nuestra oración, lo podemos ver físicamente y en persona a través de la Sagrada Eucaristía, cuando tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjese que en otras religiones no creen que Jesús se pueda ver ni se pueda tocar. Nosotros creemos que lo podemos ver y tocar en un pedacito de pan y en el vino transformado en su cuerpo y sangre. Entonces, para conocer qué es lo que nos quiere decir, tenemos que interiorizarnos y dejarnos que Él nos hable, ¿verdad? Que nos hable y comentarle nuestros problemas, comentarle nuestros sueños, nuestros anhelos, ¿verdad? Entonces es muy bonito pues entrar en una conversación con Dios donde él tome el control de nuestras emociones, donde Jesús es más que un emocionalismo, sino que es más que todo es una verdad, es una vivencia diaria con Él, es tener esperanza en lo que Él nos quiera decir y lo que queramos vivir. Ese sería el tema número 2, aprender a escuchar a Dios. En el tema número 3, Dios no habla, Él también escucha. En el Dei Verbum, en el recuadro que está
en color verde, en la página 30, dice Dei Verbum Domini 26. Y dice así: la palabra de Dios revela también inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios, para el que hemos sido creados. La palabra divina, en efecto, desvela también el pecado que había en el corazón del hombre. Con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la descripción del pecado como un no prestar oídos a la palabra, como ruptura de la alianza y por lo tanto como la cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con Él. Fíjense que cuando nosotros no queremos escuchar a Dios, cuando Él nos habla y nos hacemos los sordos, o no nos conviene o no nos gusta lo que Él nos dice, ese es el pecado. El pecado es no querer escucharlo, es decirle: Dios, tú no intervienes en mi vida. Muy bonito lo que tú dices, realmente es muy emocional, pero no queremos hacerle caso a lo que Él nos dice. El pecado en sí es alejarse de Él, alejarse de Dios. Entonces, es importante que querramos también abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente a lo que Dios nos quiere hablar, porque cada día con Dios es una experiencia nueva, es una invitación, es una aventura cada día con Él. Si se dan cuenta, nuestra vida con Jesús y nuestra fe en la iglesia, cada día tenemos sorpresas, tenemos actividades nuevas, conocemos personas que nos van a traer bien, personas que nos van a entablar alguna amistad y también alguna enemistad. Y en todo eso Dios está actuando, ¿verdad? Porque en el prójimo encontramos al mismo Jesús. Muy bien, este sería un comentario del tema 3. Ahora, tema 4, la respuesta de fe. Hace poco una persona me comentaba que era un gnosticismo o un gnóstico. Y la palabra gnóstico viene de la palabra gnosis, que es mente. Y hay personas que creen en Jesús, pero quieren entenderlo con su mentalidad humana. Jesús, nuestra fe, no viene de nuestro razonamiento, viene de una profunda fe en el corazón, de lo que nos enseña la iglesia, de que es Dios. No podemos venir y creer en Dios a nuestra manera o hacer un Dios a nuestra medida. Tenemos que abrir nuestro corazón y creer en nuestra fe cristiana con un amor y con alegría. No podemos venir y crear un diálogo con Dios donde yo siempre tenga la razón, donde yo soy yo siempre soy una víctima, donde todos me hacen el daño, ¿verdad? O que soy el malo de la historia, tampoco. La fe viene totalmente del corazón. La fe viene de creer que Jesús nos ama y que Dios nos mandó a su Hijo, encarnó su palabra vino al mundo. Muy bien. Ahora, pasamos a la número 5, cuando el pecado interrumpe la escucha. Esta parte es muy importante. Como le decía anteriormente, el pecado es aquel momento en que Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros no queremos escuchar. Dice aquí en la letra A del numeral 5, el pecado lo describe la Biblia como no prestar oído a la palabra de Dios. Es como romper su alianza. Es cerrarse frente a Dios, que llama a la comunión con Él. El pecado de desobediencia es ser lo contrario a la obediencia. En su sentido etimológico, auduri, de donde viene la obediencia, la actitud interior de escuchar, él no es escuchar, que es desobedecer, se convierte en la entraña de todo pecado. Cuando nosotros empezamos a ser rebeldes con Dios y creamos una especie de costra en el corazón donde no dejamos que Él nos hable, ¿verdad? Entonces, el verdadero pecado es ese, cuando nos apartamos de Dios y no queremos escuchar sus correcciones, no queremos escuchar lo que Él quiere decir, le echamos la culpa a Dios de todos nuestros problemas, incluso de nuestras enfermedades. Cuando una enfermedad
viene a ser un medio para acercarnos a Dios. Entonces, la verdad es un tema muy interesante y a continuación, Lucy, ¿nos puede dar una pequeña conclusión de estos 5 pasos para que puedan tener una mayor explicación de este tema? Gracias, Carlitos. Bueno, como ya lo decía Carlitos, ¿verdad? Dios no solamente escucha, podemos ver que Dios pues nos habla desde la, digamos, podríamos decir desde la palabra, ¿verdad? Luego pues sabemos, pues como él dice, también por medio de la fe, que Dios también nos escucha, ¿verdad? No lo vemos, pero sabemos que está, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a estar a la espera, a la escucha. Como bien también lo decía, ¿verdad? Que tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, pues quiere decir que el pecado hace pues que nosotros rompamos esa comunicación con Dios, ese diálogo, ¿verdad? Como cuando, regresando a la historia con lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos tenían una comunión muy fraterna con Dios, pero al momento de la desobediencia, pues esa comunicación se rompió totalmente, ¿verdad? Entonces, ahí ellos se sintieron solos, ellos se sintieron desesperados, avergonzados. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros en la actualidad, ¿verdad? Cuando nosotros pues rompemos ese diálogo con Dios, así nos sentimos. En momentos de aflicciones, pues decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas, verdad? Dios, si me hablaras, Dios, ¿por qué pasa esto, verdad? Entonces, o sea, nosotros mismos pues rompemos esa comunicación, ponemos una barrera que nos impide escuchar porque Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? No a la manera que nosotros queremos, sino Él, o sea, a su manera, encuentra la manera en la que nosotros le podamos entender. Es decir, que cuando nosotros oramos, platicamos con Él. Y cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos platica, Él nos responde, ¿verdad? Y encontramos respuestas, Él nos habla por medio de su palabra. Entonces, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, saber qué es lo que Él quiere, pues tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Porque es nuestro manual de la vida. Entonces, en conclusión, pues podemos ver que Él nos escucha, nosotros podemos platicar libremente con Él, porque Él es un Padre fraterno que está abierto a la escucha, a la espera, ¿verdad? Entonces, depende mucho de nosotros tener esa comunicación con Dios, ¿verdad? Entonces, se dejó una pequeña guía, ¿verdad? Esperamos que todos la hayan hecho en sus casitas, ¿verdad? La guía fue en base de la lectura, ¿verdad? Más que todo era para ver qué tanto habían ustedes comprendido de la lectura. Entonces podríamos ver que una de las primeras preguntas fue, ¿cómo es la voz de Dios, verdad? Entonces se pusieron unos incisos y la respuesta correcta es el inciso B, que la voz de Dios es una guía y ayuda interna que induce a lo bueno y se vuelve más y más sencillo escucharla si me mantengo fiel y la obedezco. La segunda pregunta era, ¿qué debo hacer para mantenerme cerca de Dios y escuchar su voz? De los 4 incisos, la respuesta correcta es el inciso B, estar listos y dispuestos a obedecer su voluntad. Tercera pregunta, ¿cómo aprendo a escuchar a Dios? De los 4 incisos, con un corazón dispuesto, leyendo los evangelios, con una formación continua. La respuesta correcta es, todos los incisos son correctos. Luego dice en la siguiente serie, ¿cómo con tus palabras brevemente describe a continuación lo que se te solicita? Bueno, entonces ahí sí es un poquito más personal, ¿verdad? Entonces es cada quien dependiendo pues cómo es la escucha, ¿verdad? De cada quien, porque no todos podemos escuchar de la misma manera. Y Dios no nos habla igual, ¿verdad? Siempre busca la manera de llegarnos a cada uno.
Bueno, entonces aquí pues es como ustedes lo escuchan. La segunda es cuál es tu postura o respuesta a la escucha de Dios. ¿Cómo estamos preparados, verdad? ¿Cómo es esa escucha? ¿Cómo nosotros pues escuchamos, nos preparamos, estamos atentos, verdad? Estamos dispuestos a aceptar lo que Él pues nos diga. Luego dice, ¿verdad? En la tercera, en este momento de crisis que vivimos a nivel mundial a causa del COVID-19, ¿cómo es tu diálogo con Dios, ¿verdad? Entonces todos dialogamos de diferente manera, como les digo, es personal. Y pues, así como puede ser de una manera sencilla, también puede ser de una manera más, ahí sí que depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, ese era el taller que se dejó después del tema. ¿Verdad? Gracias a Dios por recibimos respuestas de la misma. Me imagino que algunos que no pudieron, pues sí lo realizaron en casa y eso es bueno, ¿verdad? Porque después se sabe que están siguiendo con la literatura, que es muy importante. Y entonces agradecemos las sugerencias que pues nos, nos dieron por chat, ¿verdad? Agradecemos también pues esa esa actitud de obediencia, de colaborar con nosotros al momento de realizar sus tareas. De verdad agradecemos bastante su colaboración. Y primeramente Dios, pues es un poco difícil hacerlo en línea, pero trataremos la manera de mejorar nuestra enseñanza, ¿verdad? Dudas que ustedes tengan y sugerencias, pues libremente ustedes lo pueden realizar en el chat. Y para Carlitos y para mí fue un gusto compartir este videito. No sé si Carlitos tiene algunas palabras de agradecimiento también. Bueno, Lucy, y para todos, muchas gracias por hacer las preguntas, por poner sus intenciones ahí. Nos gustó mucho la idea de ustedes de hacer un video, es algo nuevo y les agradecemos la confianza y también pues que se acerquen con nosotros, especialmente con los coordinadores de CEPAP, ¿verdad? Que se han portado pues muy accesibles al padre también, ¿verdad? Que nos ha dado la oportunidad de hacer todo esto por medios electrónicos y por la tecnología moderna. Entonces, yo quisiera que ustedes nos dijeran en qué podemos mejorar. Como ustedes saben, esto lo estamos comenzando y necesitamos que ustedes nos den sus críticas, que nos digan en qué podemos mejorar. Si hay algo que no les parezca que lo podemos mejorar, pues con mucho gusto, con toda sencillez y ante nuestro Señor Jesús, pues estamos a las órdenes y pues estamos atentos a lo que ustedes nos digan y queremos que esta no sea la primera vez que nos veamos por video, sino que haya una segunda oportunidad y darles como mayor material. Esta es la primera vez que lo hacemos y quisiéramos mejorar. Gracias por escucharnos. Oración. Amado Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por haber hecho este video. Te agradecemos que nos hayas permitido ser parte de esta obra de evangelización. Estamos tanto Lucy, Susan y yo también muy agradecidos porque nos tomes en cuenta y te pedimos por todos nosotros los que estamos escuchando tu palabra, porque llega a nuestro corazón y que esa palabra no vuelva vacía a ti. Te pedimos de todo corazón que protejas a nuestro país, Guatemala, esta enfermedad tan grave. Le pedimos a Nuestra Señora Santísima Virgen María que nos proteja con su manto. Sabemos y estamos esperanzados en que esta enfermedad se va a ir sin causar daños graves a nuestra sociedad y confiando en que Jesús está con nosotros. Nuestra amada Virgen está a nuestro lado en este momento, la cual podemos sentirla aquí a nuestro lado. A ti, Jesús, gracias al amado Padre que está en el cielo, pues gracias por tenerlo y te pedimos Dios Padre que nos bendigas en este momento tan difícil de falta de trabajo y falta de economía. Y te pedimos que estemos atentos a tu palabra, que podamos seguir predicando con nuestro testimonio y con el amor que tú has puesto en nuestro corazón.
Y te pedimos en el nombre de Jesús que estés con nosotros y te pedimos por aquellos interlocutores y aquellas personas que van a escuchar este video para que podamos mejorar y como hermanos en la fe, en la misma fe, pues con humildad, pues seguir adelante, ¿verdad? Y mejorar nuestros trabajos como predicadores y como facilitadores. Y Señor, queremos despedirnos entre nosotros, pero no de ti, con la oración tan linda que nos dejaste y que es el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.